Es un gozo poder estar este fin de semana con ustedes de nuevo, desde enero. Fue la anterior visita. Pero bueno, muy contento de verlos, contento también de que ahora tengamos este lugar. Seguramente se sienten más cómodos y esa es la idea, poder tener cierta comodidad para realizar estas actividades que son tan importantes y que a veces la incomodidad pues hace que uno no se concentre igual o no lo pueda hacer igual. Entonces, bueno, es una bendición, gracias al Señor. Vamos a pensar en la palabra del Señor y para ello vamos a leer en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Curiosamente, un verso que coincidió con la lectura consecutiva, pero ahora en Marcos. Marcos 2, verso 13 al 17. Tiene ahí por título el llamamiento de Leví. Dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos la verdad y nos lleva, Señor, precisamente al estudiarla, a entender la verdad de todos los asuntos. Y nos das la gracia de poder sacar de nuestros corazones las mentiras, Señor, que nuestro pecado, que el mundo y el diablo han formado de la vida y de todas las áreas de la vida. Rogamos en esta mañana que nos permitas entender más tu palabra, tus propósitos, y que seamos llamados, Señor, como llamaste en este pasaje a Leví. Que nos llames a esta salvación, Señor, que llames de en medio de nosotros a aquellos que aún no has llamado y afiances la vida cristiana de tus hijos en esta mañana, en este lugar. Por tu Hijo Jesucristo rogamos esto, Señor. Amén. Amén. Bueno, una de las dificultades que estamos enfrentando hoy en cuanto a la predicación de la palabra del Señor es que el hecho de que muchos minimicen o quieran resumir, quieran dar resúmenes del Evangelio, hace que no se entienda bien cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Muchas personas están predicando el Evangelio, pero los resúmenes que hacen no aclaran muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que se diga algo tan resumido como Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, pues no aclara la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué espera de mí? ¿Yo qué puedo esperar de Él? Etcétera. Pero cuando leemos los evangelios, y precisamente entendemos que hay 4 evangelios, imagínense, no solamente un evangelio que está contando la vida del Señor Jesús y todo lo que hizo y lo que espera de nosotros y lo que podemos esperar de Él, sino que tenemos 4, es decir, que abundó en este tema, abundó, quiso mostrarnos varias perspectivas de un autor, de otro. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablando del Evangelio de Jesucristo. Entonces uno se da cuenta que el Señor Jesucristo no quería resumir.
El Señor Jesús quería hablar abundantemente de cuál era su voluntad. Y entonces esto es maravilloso, porque nos enseña a nosotros que debemos salir de esos resúmenes, que a la final los resúmenes pueden hacer más mal que bien. Porque, miren, muchas personas piensan que son creyentes, que van al cielo, porque uno de los resúmenes es crea en Jesús, y es verdad, pero es un resumen. Pero sin embargo no se le ha ampliado para explicarle qué es eso de creer. Entonces hay personas que piensan que son cristianos verdaderos, que son creyentes, y resulta que no lo son. Con tan solo echar una mirada a sus vidas, cualquiera se puede dar cuenta que está lejos de la voluntad del Señor Jesús. Entonces debemos someternos más bien a estas explicaciones bíblicas de cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Entonces, lo que vamos a ver hoy, o el título de esta enseñanza, es este: Jesús quiere que lo sigas. Note, además de decir que hay que creer en Jesús, esta mañana vamos a explicar que Jesús quiere que lo sigamos. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Y el pasaje que acabamos de leer es muy clave en este tema. Nos ha repetido una palabra muy clave, la cual es sígueme. Sígueme. Así que vamos a verlo de esta manera. En primer lugar, entendamos esto. El Señor Jesús quiere que nosotros le sigamos. Miren, una vez más, Marcos nos cuenta cómo el Señor continúa haciendo fielmente su labor, su ministerio, cómo está haciendo sus tareas. Por ejemplo, el verso 13 dice, hablando del Señor Jesús, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Esto es bien interesante porque ahora él sale al mar. Antes de este pasaje, él estaba predicando en casas, pero ahora lo está siguiendo mucha gente. Su fama se ha extendido. Entonces vienen hasta personas de otras ciudades y entonces él ya no está predicando en casas. Por ejemplo, note que en Lucas, que es el pasaje paralelo, nos habló de cómo tuvieron que meter a alguien, ¿cierto? Por encima de la casa, pues ya no pudo ni entrar. La cantidad de gente que había en el lugar y afuera hizo que no pudieran entrar, que no pudieran acercarle el enfermo al Señor Jesús, y entonces tienen que buscar las maneras de acercárselo. Ahora, en nuestro pasaje vemos que él sale al mar, le tocó al aire libre, y entonces la gente viene a él, la gente viene a escuchar la palabra. Entonces él seguía convenciéndolos, dándoles sus razones, predicándoles su evangelio. Ahora, puntualmente, noten que se nos dice que estaba en esa labor, el Señor está en esas labores, y en el verso 14, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al lado de los tributos públicos. Esto lo que significa es que él es un cobrador de impuestos o publicano. Cada vez que leemos la palabra publicano en el Nuevo Testamento es un cobrador de impuestos de aquel entonces. Ese era su oficio, estaba haciendo esta tarea. Habían algunos romanos que estaban encargados de estas tareas. Recuerden, estamos leyendo algo del Imperio Romano. Entonces, habían romanos a los que se les daba este cargo, y era un cargo muy codiciado, era un cargo que la gente le gustaba tener porque de diferentes maneras podían obtener dinero. Desde el punto de vista económico, ser publicano era deseado porque movían mucho dinero. Cobraban los impuestos no solamente para el Imperio Romano,
sino que lamentablemente muchas veces también había ahí asuntos de corrupción donde el que cobraba impuestos, pues dirigía esos dineros a sus propios bolsillos. Y usted sabe, una persona sin moral, una persona sin Dios en el corazón, pues está descontento con un trabajo de esos. Por lo general, entonces, los publicanos cobrarían lo que pudieran sacarle a las personas, lo que pudieran sacarle. Muchas veces grandes sumas. Y ustedes saben, por ejemplo, hoy en día la corrupción, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, eso es, como decimos, pan de todos los días, pues en aquel entonces también. Pensar en un publicano, entonces era pensar en un ladrón. Pensar en un publicano era pensar en alguien corrupto, que cobraba sobornos, que se dejaba sobornar, que cobraba más de lo que debía. Un puritano, hablando de este pasaje y estudiando un poco de la historia, dice, un publicano fiel y leal era tan raro. Incluso en Roma dice que había un hombre llamado Sabinus que conservaba una reputación buena, de tener una oficina limpia en el sentido de no ser corrupto, que era honrado y que fue tan conocido por ser un hombre honrado que se le colocó en la lápida la inscripción, una inscripción que decía, aquí yace un honesto publicano. Eso era como una contradicción. Honesto publicano, honesto ladrón, como que eso no cuadraba, ¿no? Porque al publicano se le conocía por corrupto. Así que no tenían buena fama, oprimían a la gente, a los comerciantes, los oprimían, les exigían de más, aceptaban sobornos, tenían tarifas exageradas y si no pagaban, los acusaban falsamente. Así que la situación era bien complicada. Tenían fama de extorsionistas. Imagínense, como cualquier delincuente. Porque uno piensa el extorsionista es un delincuente, pero luego si uno va a una oficina pública y el de la oficina pública lo extorsiona a uno, pues ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Quedamos en una situación de inseguridad y desesperanza. Entonces, normalmente al que cobraba impuestos en ese tiempo lo odiaban. Hoy también, pero en este contexto que les estoy diciendo, los odiaban. Ahora, el tema de los impuestos y de ciertos impuestos y de ciertas cosas es un tema bíblico. El Señor, por ejemplo, les voy a leer en Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que el Señor nos llama a pagar nuestras cuentas siempre. Pero, imagínense, ¿cuánto era odiado un publicano en aquel entonces? Ahora, a esto se le suma que a veces un judío resultaba con el trabajo de publicano, un judío resultaba trabajando para el imperio, cobrándole impuestos a los otros judíos. Entonces, piensen por un momento cuánto lo odiaban sus propios paisanos. Cuánto lo odiaban. Un judío haciendo este tipo de cosas en pro del imperio y en pro de sus propios bolsillos, realmente un publicano judío era visto muy mal en aquel entonces. Y básicamente por eso leemos pasajes como el verso 16, donde los fariseos y los escribas dice que viendo al Señor comer con los publicanos y con los pecadores, le decían a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? De alguna manera se escandalizaban, pues si
Si los publicanos eran lo peor de su tiempo, ¿cómo es que el Señor Jesús está comiendo con ellos? Se preguntaban estos fariseos. Bueno, entonces los publicanos le caían mal a la gente, no eran bien vistos. Y así, hermanos, era este hombre del que nos menciona el pasaje. Leví, verso 14. Cuando el Señor Jesús pasa, dice que vio a Leví. ¿Quién es Leví? Nos dice que es hijo de un tal Alfeo. Y lo vio haciendo sus labores de cobrador de impuestos. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pero ¿qué le dijo el Señor a ese hombre? ¿Cuál fue el llamado? Y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. Le dijo, sígueme. Y la respuesta de él, al final del verso 14, dice, levantándose, le siguió. Se encuentra con este publicano, pecador, pero además odiado por la sociedad. Y el Señor en su trabajo ministerial lo que le dijo fue, sígueme. Y esta palabra es sumamente importante para entender lo que está pasando aquí y lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Él de nosotros? Miren, le está diciendo a este hombre, a este Leví, que lo que Él espera de él, lo que Él quiere de él es que lo siga. Sin embargo, inicialmente podríamos tener como una duda aquí. La duda es esta. El Señor le dijo, sígueme de manera física, de manera material. Es decir, porque el Señor estaba en este mundo y el Señor iba caminando y lo que le dijo fue, sígueme físicamente. Lo que el Señor quería transmitirle era como, persígame, vaya a donde yo voy. ¿Eso era lo que quería decirle el Señor? ¿O que lo siguiera como un discípulo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que quiere el Señor aquí? Bueno, si leemos todo el pasaje, si leemos todo el contexto, nos damos cuenta que el Señor no lo está llamando meramente a que lo persiga físicamente, sino a que lo siga como discípulo, porque por eso la respuesta que le da a los fariseos en el verso 17 es, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahí podíamos parar y decir, ¿a qué lo está llamando? Lo está llamando para sanarlo. Luego leemos la otra expresión. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, cuando el Señor le dijo a Leví, sígueme, lo estaba llamando para tratar con el pecado de su corazón. Para eso es que lo está llamando. La palabra que tenemos aquí, la palabra sígueme, literalmente significa ir por el mismo camino. Pero en los evangelios se usa con la idea de seguir a Jesús como discípulos. Es decir, que el camino que el Señor les está diciendo que sigan no era meramente ir detrás de Él hasta que se murió, sino que siguiera su filosofía, sus enseñanzas, su palabra, lo que Él estaba diciendo, su cosmovisión, el estilo de vida que el Señor Jesús le estaba planteando. Por ejemplo, aquí a Leví, a eso es que lo está llamando, a que le siga este estilo de vida. Y esto entonces, note, nos empieza a aclarar lo que les estaba diciendo en la introducción. Hay personas, y muchas personas, que dicen yo creo en Jesús, pero cuando uno mira su estilo de vida, cuando uno escucha su cosmovisión, cómo ven el mundo, cómo ven la familia, cómo ven el trabajo, cómo ven el tema de Dios y todas las cosas, bueno, uno se da cuenta que no es para nada bíblico. Y la pregunta entonces crítica y es, ¿cómo dicen que creen en Jesús? Bueno, uno de los problemas, como se los dije, puede ser el hecho de que se está resumiendo tanto que la gente no entiende realmente a qué es que Jesús los llama. Claro, hay que creer en Él, pero ¿qué significa creer en Él? Aquí se nos amplía,
podemos decir que creer en Jesús es sinónimo de seguir a Jesús. Creer en Jesús es ser discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús y por lo tanto un seguidor de su filosofía, de su enseñanza, de su cosmovisión, de todo lo que él dijo. Seguir esas cosas, vivirlas, ponerlas en práctica. Así que el Señor llama a que las personas crean en Él, a que se arrepientan de sus pecados y los está llamando a que sean sus discípulos. Este pasaje nos aclara esto y es maravilloso. Miren, en Juan, si quieren abrir su Biblia ahí, Juan capítulo 8, verso 31, nos damos cuenta que esta confusión que les estoy compartiendo hoy es antigua. Juan 8:31 en adelante. Noten lo que dice ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Que habían creído. Miren. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren lo que hay ahí. Hay unos que creen, pero no son todavía bien sus discípulos. Porque hay una confusión ahí. Porque aún no se ha entendido que realmente lo que el Señor Jesús quiere es que lo sigan, que sean sus discípulos. Ellos están creyendo, ellos están diciendo, bueno, como que sí, como que este es el Mesías, como que este es el Salvador. Pero noten, el Señor les dice, no, ahí falta, aquí falta. Si ustedes permanecen en mi palabra, en lo que yo les digo, si ustedes me siguen, si ustedes realmente siguen mis palabras y mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, noten entonces, estamos pensando que estas personas tenían la confusión de la que estamos hablando hoy. El Señor les da este mensaje, pero miren que ellos empiezan a poner de mal genio porque el Señor les dijo eso. Verso 33 les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. O sea, ellos decían creer en Jesús, pero no estaban siguiendo sus enseñanzas. Es más, su enseñanza les chocó. Su enseñanza los puso tan de mal genio que al final de este relato lo quieren matar a pedradas. Los que habían creído en él, ¿sí? Hacia el verso, a ver si lo encuentro rápidamente, 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Piensen en esto, miren, piensen en este argumento. Es posible que haya una persona que dice o que piensa creer en Jesús y aún así lo quiera matar. Eso es lo que tenemos ahí. Verso 31, dijo Jesús a unos judíos que habían creído en él. Verso 59, tomaron piedras para pegarle pedradas al Señor Jesús. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es posible que alguien crea, que alguien piense que cree en Jesús y aún así quiere matarlo? Porque no ha entendido realmente qué es lo que Jesús quiere de esa persona. Aquí Él se los dijo, permanezcan en mi palabra. Si permanecen en mi palabra serán mis discípulos y serán libres. ¿Y qué estamos diciendo esta mañana? ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Que lo que el Señor Jesús quiere es que usted lo siga. Físicamente, no. Él ni siquiera está físicamente de este lado. Él está físicamente con el Padre. Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Así que Él está físicamente con el Padre. Él lo que quiere es que sigamos sus enseñanzas.
Él lo que quiere es que sigamos su voluntad, lo que Él nos dice, como Él los dice. Eso es lo que Él quiere. Miren, cuando Él resucitó, se fue al cielo. Pero antes de ir al cielo, y así termina Mateo 28, así termina el Evangelio de Mateo, antes de irse al cielo, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso fue lo que le dijo a su iglesia. Ahora yo me voy. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Enseñarle a la gente que sean discípulos. Enseñarle a la gente que crean. El Señor Jesús no nos mandó a hacer resúmenes. No nos mandó a decirle 2 palabras a la gente y decir, bueno, ya, hicimos nuestro trabajo con ellos. No, hagan discípulos, enseñándoles. Miren, ese verbo da la idea de algo que se hace constantemente. El propósito es que nos reunamos, que nos encontremos y que haya enseñanza, cada vez más enseñanza. ¿Por qué? Porque el objetivo es que hayan discípulos. El objetivo es que las personas sigan al Señor. Y para que ellos lo sigan, pues tienen que oír toda su enseñanza. Tienen que escuchar qué piensa, qué dice Él del pecado, qué dice Él de la solución del pecado, qué dice Él de cómo una persona puede ser salva, qué dice Él de la familia, qué dice Él del matrimonio, qué dice Él de la crianza de los hijos, de nuestras labores, de nuestro trabajo, del día del Señor, de la vida. ¿Qué dice Él de todo? El objetivo es que vayamos por el mismo camino que va el Señor Jesucristo. El mismo camino. Y eso fue lo que le dijo a Leví. Verso 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él levantándose, le siguió. Lucas pone más de relieve, nos amplía más esto. En Lucas, el pasaje que leímos también, dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Noten lo importante, dejándolo todo, lo primero que dejó fue su negocio corrupto para seguir al Señor. Lo primero que dejó fue su pecado. Y el pecado más prominente, el pecado más claro de su vida, y siguió al Señor. Abandonó su estilo de vida pasado. Abandonó todo lo que era malo, porque estábamos diciendo que ser publicano era malo, ¿no? No porque fuera en sí mismo, no que necesariamente un cobrador de impuestos sea malo en sí mismo, pero lo que hacía, toda la corrupción que había allí, todo lo malo que había allí, lo dejó todo para seguir al Señor. Piensen en esto, dejó la posibilidad de llenar sus bolsillos abundantemente por seguir al Señor. Ahí estamos viendo que este es un hombre que realmente cree y se ha arrepentido. Tenía la posibilidad de tener mucho dinero y no dejó eso y se fue detrás del Señor a seguir al Señor. Entonces noten, hermanos y amigos, eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. A eso es que nos llama. Que creamos en este evangelio, sí, pero creer en eso, creer en Él, creer en el evangelio es más que un concepto intelectual. Tiene que ver con la vida misma. Tiene que ver con seguir sus enseñanzas, vivirlas, ponerlas en práctica. Hacerle caso, como decimos, ¿cierto? Al Señor. Si no es así, si realmente nosotros no seguimos al Señor de esta manera, entonces no hemos creído en Él. Realmente no hay fe en Él, porque es fe en Él y su palabra. Fe en Él y en lo que me dice. ¿Y qué me dice? Sígueme. Sígueme.
En segundo lugar, vamos a ver un obstáculo que hay aquí. Entonces lo voy a plantear de esta manera. En segundo lugar, usted no podrá seguir al Señor si no reconoce su pecado. No podrá seguirlo si no lo reconoce. Note, lo que leímos en Juan son personas que pues, como que están creyendo en Él, pero cuando el Señor les dice, venga, es que lo que pasa es que ustedes son esclavos, se pusieron de mal genio, cogieron piedras para matar al Señor, lo trataron feo, porque yo salté del verso 31 al 56 en la lectura, pero en la mitad lo tratan mal, lo ofenden a Dios, ofenden al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron su pecado, no pudieron reconocerlo. Entonces uno no puede seguir al Señor en tanto que uno crea que es bueno. Uno no puede seguir al Señor en tanto que uno no quiera abandonar su pecado. Por ejemplo, Leví hubiera podido decir, uy, no, yo no te voy a seguir porque aquí hay bastante dinero. Como le pasó al joven rico, ¿recuerdan? El Señor le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. Y él dijo, uy, no. Y se fue triste, pero se fue. Es decir, no siguió al Señor. Leví sí lo hizo. Y ahí es donde está el punto. Para que nosotros podamos seguir al Señor es necesario que reconozcamos nuestro pecado. Entonces leemos versos 15, 16 y 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nuestra palabra. Eran publicanos, eran pecadores, pero ahora estaban siguiendo al Señor. Y para poder seguir al Señor hay que reconocer el pecado. Entonces vienen los versos 16 y 17 donde se nos explica qué es lo que está pasando aquí, donde esta crítica que hacen los fariseos nos ayuda a nosotros a entender qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Estaba sentado el Señor Jesús simplemente con unos pecadores sin un cambio de corazón de esos pecadores? No. Lo que el Señor estaba ahí haciendo era llamarlos al arrepentimiento. Y eso estaba ocurriendo porque lo estaban siguiendo. Entonces, claro, los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está el Señor Jesús sentado con gente que no quiere cambiar, no van a cambiar, no quieren transformar su vida, no se quieren arrepentir. ¿Es eso lo que está pasando? No, Él lo explica. En el verso 17 tenemos la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Al oír Jesús esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Y luego, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Ahí nos está explicando su obra maravillosa. Mateo ahora invitó al Señor Jesús a almorzar. Ahora tienen cierta relación. Ya él lo está siguiendo. Lo invita, le prepara alguna comida. Están a la mesa y hay otros publicanos. Pues, ¿quiénes eran los amigos de Mateo? Santos, personas buenas. No, pues si Mateo, Leví, es el mismo Leví. Si Leví era un publicano, ¿quiénes eran los amigos de él? Publicanos. Entonces, en esa cena que él organizó, pues invitó no solamente al Señor Jesús, sino invitó a otros publicanos. Y por eso leemos aquí que está rodeado el Señor de publicanos y pecadores. Publicanos, como ya vimos, corruptos. Pecadores, personas conocidas por violar la ley de Dios. Y el Señor está sentado en medio de ellos, en medio de personas que la sociedad reconoce como pecadores, como malos. Noten, no eran dos palabras bonitas las que había ahí. Publicano y pecador, ¿no? Como ladrón y pecador. No eran dos palabras bonitas las que describían estos invitados.
Como que uno muchas veces invita a gente honorable, ¿cierto? A sus reuniones, pero aquí lo que hay es publicanos y pecadores. Bueno, lo maravilloso es que estos publicanos y estos pecadores ahora están siguiendo al Señor. Ahora lo están siguiendo. Igual que Leví. Leví era un publicano, ladrón, corrupto, ¿cierto? Con sus pecados. Pero ahora lo está siguiendo también y ellos están ahí y quieren oír la predicación del Señor y oyeron cómo el Señor los llamaba al arrepentimiento, cómo los llamaba a la fe, cómo les decía qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que cambiar su vida y ahora están sentados a la mesa con el Señor Jesús, comiendo juntos y el Señor aprovechando para predicarles, el Señor aprovechando para dos cosas: sanarlos, sanar su alma o tratar con sus pecados. Eso es lo que está haciendo el Señor allí. Los líderes religiosos de su época le reprochan al Señor esto. A ellos les parecía inadecuado, a ellos les parecía incorrecto, como muchas personas. Hay personas que piensan que uno no debe hablar con los pecadores, pero pues primero todos somos pecadores. Así que si no reconocemos eso, pensar que yo no voy a hablar con los pecadores es ser orgulloso, porque yo mismo soy pecador. Porque el Señor Jesús sí era santo, en cambio yo no. El Señor Jesús era sin pecado, en cambio nosotros todos somos pecadores. Entonces sería un acto de orgullo decir algo así y se perdería la oportunidad de enseñar la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con ese error de mirar a la gente con desprecio. Eso no se debe hacer, porque lo único que ha ocurrido, la única diferencia que ha ocurrido, y es una gran diferencia, es que el Señor me perdonó a mí y todavía de pronto no ha perdonado a otros, pero yo igual era y soy pecador, entonces no puedo jactarme de nada. Estos fariseos no mostraban compasión. Si eran publicanos y pecadores, como que ni les hablaban, y están entonces haciéndole el reproche al Señor de que ¿por qué el Señor hace esto? Y noten, no solamente responde por qué lo hace, sino qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con esos publicanos y pecadores? Los está sanando. O sea que ahí utilizó una metáfora para explicar qué está haciendo. Utilizó una figura. Los estoy sanando. ¿De qué los estaba sanando? De su pecado, de su maldad. De eso los estaba sanando. Los estaba curando. Noten que el Señor pregunta y a veces afirma que los sanos no tienen necesidad de médico. Y lo que entonces Él está haciendo ahí es curándolos. Ahora, no que los fariseos no tuvieran necesidad, sino que no sabían que estaban enfermos del alma. Pero estos publicanos están entendiendo, así que lo que el Señor está haciendo aquí es el trabajo de un médico del alma, buscando a esos enfermos, llamando a esos enfermos, curando a esos enfermos. Eso es lo que Él estaba haciendo figuradamente. Pero literalmente, Él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, literalmente, ¿qué está haciendo? Los está llamando. Está llamando pecadores. Y está llamando pecadores para salvarlos de los pecados, para limpiarlos de los pecados. Para eso es que los está llamando. Está ahí sentado con pecadores, pero llamándolos al arrepentimiento, mostrándoles que esas actividades de publicanos corruptos estaban mal, que lo siguieran ahora en la santidad, en lo correcto, en un buen trabajo, que lo siguieran ahora en lo santo, en lo bueno. Noten, no hay que confundirse. El Señor Jesús no estaba ahí compartiendo los pecados con ellos. No estaba haciendo lo mismo que ellos. Estaba llamándolos a que lo siguieran. Estaba llamándolos al arrepentimiento. Y ellos estaban reconociendo eso. Leví fue llamado por el Señor y dice que dejó toda su vida, dejó su pasado, dejó el dinero, dejó ese trabajo que era corrupto para seguir al Señor. Entonces pudo seguir al Señor precisamente porque reconoció su maldad.
Pero entonces, ¿por qué estos fariseos no seguían al Señor? ¿Por qué estos fariseos no seguían al Señor como sí seguían al Señor publicanos y pecadores? ¿Dónde estaba la diferencia? Si el Señor de todas formas vino a llamar a todos. Bueno, des en cuenta que los fariseos no creían que eran pecadores. Y ahí está el punto. ¿Por qué los fariseos no pudieron seguir al Señor? Mientras que publicanos y pecadores sí pudieron seguir al Señor. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué hoy también una persona puede seguir al Señor y otra no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el asunto? Bueno, está precisamente en la respuesta que el Señor le da a estos fariseos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos creían que no eran pecadores. Los fariseos se alababan a ellos mismos. En otros pasajes se nos muestra como ellos decían: Señor, yo doy diezmos de todo lo que tengo. Yo hago ayuno varias veces por semana. Yo hago esto y aquello. Ellos se creían buenos. Los fariseos no creían que eran pecadores. ¿Y saben qué es lo que está pasando hoy? Que muchas personas tampoco creen que son pecadores. Usted habla con muchas personas, les explica el evangelio y les dice: mira, tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Cuáles pecados? Yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no soy pecador. ¿Lo notan? Esa persona no puede seguir a Jesús. Esa persona no encuentra la salvación, como los fariseos, porque el Señor vino a llamar a pecadores. Ahora, no es que haya alguien santo, sino que es que no creen que son pecadores. El Señor mismo le mostró a los fariseos sus pecados. Varias veces les dijo: fariseos hipócritas. Y les decía: usted hace esto, usted hace aquello. Les mostraba sus pecados y por eso fue que lo quisieron matar. Y dijeron: ve, este tan abusivo a venirnos a decir que somos pecadores. Ellos eran pecadores, pero ellos no lo reconocieron. Ellos eran pecadores, pero ellos creían que eran buenos. Así que creerse bueno es un obstáculo para la salvación. Creerse bueno es un obstáculo para seguir a Jesús. Creerse bueno es un obstáculo para ir al cielo. Porque la realidad es que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante dice: no hay justo ni uno. Ni uno. Todos los seres humanos somos pecadores. Claro, sí, puede pasar que yo no he matado a alguien. Sí, hay muchas personas en la historia de la humanidad que no han matado a nadie, pero han mentido, han robado, han ofendido al Señor, han cometido otros pecados. No solamente matar es malo, no solamente robar es malo. Hay muchos pecados más. Y cuando la persona dice: uy, no, yo no creo eso, pastor, yo no soy pecador, no va a poder seguir a Cristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Mire, mientras publicanos y pecadores siguieron al Señor, fariseos no siguieron al Señor. Y no lo siguieron precisamente porque ellos se creían buenos. Ellos se creían, en la metáfora, sanos. Y literalmente se creían justos, se creían buenos, pero no lo eran. La prueba máxima de que no lo eran es que asesinaron al inocente Señor Jesucristo. Lo asesinaron con un juicio corrupto, lo asesinaron con testigos falsos, lo asesinaron presionando a Pilato. No lo asesinaron porque Jesús hubiera sido malo. La prueba máxima de que era pecadores estuvo ahí. Imagínense, mintieron, sobornaron, pagaron testigos falsos, le dieron plata a Judas para que dijera dónde estaba,
presionaron indebidamente a Pilato. Si usted no lo mata, va a tocar ir a hablar con el emperador. Va a tocar ir a hablar con el emperador, le decían a Pilato. Imagínense, entonces, no eran buenos, pero se creían buenos. Y entonces eso es lo que ocurre. Mire, muchas personas de pronto vienen a las iglesias, escuchan de pronto la enseñanza, pero ellos piensan que no necesitan al Señor. Ellos piensan que un asesino necesita al Señor. Ellos piensan que alguien malo necesita al Señor, pero los fariseos no eran asesinos. Pues mataron al Señor después. Pero muchos fariseos literalmente nunca habían cogido un arma y matado a alguien. Pero aún así eran pecadores y necesitaban a Jesús. Y así muchas personas piensan hoy que no necesitan a Jesús. Ellos dicen, yo no soy ni un publicano ni un pecador. Entonces se quedan en el bando de los fariseos y no reconocen que necesitan a Jesús. Y como no lo reconocen, como no pueden ver sus pecados, tampoco pueden seguir al Señor. Mire, una vez evangelizando a una mujer me decía, ¿por qué los cristianos son tan malos? Es que uno habla con ustedes y son malos. Y claro, me pareció interesante. Claro, porque el cristiano siempre está diciendo, yo era malo, yo era, no sé, borracho, yo era agresivo, yo era pendenciero. Entonces ella me decía, ¿y por qué ustedes son tan malos? Pero yo caí en cuenta y le dije, no es que nosotros seamos más malos que otros, es que usted no lo reconoce. Es que usted no sabe el mal que hay en su corazón. Y por eso ella pensaba que los otros eran malos. Los cristianos son malos. Todos los cristianos con los que uno habla son malos, son terribles, eran ladrones, asesinos, de todo. Y la demás gente no. ¿Sí es así? No es así. Es que los cristianos son los únicos que lo reconocen. Y el que no lo reconoce, no sigue a Jesús. No puede seguir a Jesús. Entonces sus pecados no son perdonados. No va a ir a la gloria. Va a ir al infierno y va a ir al infierno engañado. Por eso el Señor Jesús cuenta como una especie de parábola y dice que el día del juicio algunos van a venir y a decirle al Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les va a decir, no, pero yo no lo conozco a usted. ¿Quién es usted? Si nunca lo siguió, si nunca estuvo detrás de él. Miren, esto es terrible. Y noten entonces lo importante de ampliar y explicar el Evangelio. ¿Qué ocurre en los corazones? Un corazón normalmente no le es fácil reconocer su pecado. Un corazón humano, cualquier ser humano, no reconoce fácilmente su pecado. El Señor nos dice que prediquemos para que a través de la predicación y la obra del Espíritu usted entienda que es pecador y siga a Jesús. Y cuando eso ocurre, entonces precisamente usted es el hombre o la mujer más dichoso, porque el Señor Jesús lo perdona, porque el Señor Jesús lo lleva a la gloria, porque el Señor Jesús lo salva o lo cura de esos pecados que habían en su corazón. Eso es una bendición maravillosa. Eso es lo que queremos. A eso fue que nos mandó, que prediquemos, que discipulemos. Pero miren, muchas personas no lo ven. Muchas personas no lo creen. No creen que sean pecadores. Pero miren, es una mentira. ¿Quién dice la verdad? ¿Jesús? ¿Dios dice la verdad? ¿O este mundo que me enseña que yo soy bueno? ¿Quién dice la verdad? Una de las cosas que dijo el Señor Jesús fue, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿La verdad de qué? De estos asuntos. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Tenemos virtudes y defectos. Todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Pero es claro que somos pecadores. Y el Señor nos llama a que reconozcamos nuestros pecados. El Señor nos llama a que reconozcamos que estamos enfermos del alma, que necesitamos un médico del alma y que ese médico es Jesús. Y la única forma de que se nos cure el alma es seguirlo, atender sus enseñanzas, atender su palabra, hacerle caso, obedecerle, seguirlo.
seguirlo en todo lo que nos manda, en todo lo que nos enseña. Y si eso se da, si eso es así, seremos las personas más felices. Porque aunque hoy nos va a entristecer saber que somos pecadores, también hay una buena noticia, y es que el Señor perdona pecadores. El Señor sana enfermos de pecado y los lleva a la gloria y los va a hacer muy felices por toda la eternidad. Así que no nos dejemos engañar por nuestro pecado. Si no entendemos estas cosas todavía, miren, sometámonos a la predicación. Leamos las Escrituras, leamos el Nuevo Testamento, los Evangelios, estemos donde se predica la palabra, porque ahí se nos va a aclarar. Si el Señor nos está diciendo que somos pecadores, lo somos. Si el Señor, Dios Todopoderoso, Dios que es omnisciente, Dios que todo lo sabe, me dice que yo soy pecador, aunque hoy no lo vea, lo soy, porque Él lo sabe todo y no miente. Y por el contrario, busca mi bien. Y me está diciendo, usted es pecador, pero ahí está mi Hijo, quien es la solución para el pecado. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero la verdad es que estamos enfermos. Nuestra alma está enferma. Nuestra alma está enferma de pecado y es una enfermedad tan terrible que no solamente mata nuestro cuerpo, sino nuestra alma también. Es una enfermedad tan terrible que nos mata por toda la eternidad. Entonces noten, necesitamos creer esto. Necesitamos creer que somos pecadores, necesitamos abrir más los ojos y darnos cuenta que sí hay pecado en nuestro corazón y que ese pecado nos condena, y necesitamos reconocer lo que estamos viendo hoy, que Jesús dice, sígueme. Que el Señor Jesús nos está diciendo, síganme. Y nos está diciendo, síganme para curarnos. Obedezcamos al Señor en esta mañana. Creamos en este evangelio, creamos en esta palabra. Entreguémonos a Él, a sus mandatos, a su versión de la vida, que es la verdadera. Y seguramente ninguno de los que haga eso va a quedar avergonzado, va a quedar triste. Todo lo contrario, feliz por toda la eternidad. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, por este pasaje, Señor, tan maravilloso que nos enseña lo que el Señor quiere de nosotros, que le sigamos, que nos enseña además el obstáculo para seguir al Señor, que es no creer que somos pecadores. Gracias por enseñarnos, gracias por iluminarnos. Padre, oramos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones para que seamos convencidos de estas verdades, que seamos convencidos de que necesitamos un médico del alma, a Jesucristo, que seamos convencidos de que somos pecadores, que seamos convencidos que el camino para solucionar eso es seguirlo, que tu Espíritu aplique esto, Señor, a cada uno de nosotros. Y entonces, por tu gracia maravillosa, hoy sea un día de salvación, para tu gloria primeramente y para nuestro bien. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar. Lo rogamos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.